La humanidad cree que es invencible. Creemos que nuestra tecnología, nuestras ciudades y nuestra civilización son indestructibles. Pero la historia nos demuestra una y otra vez que todo puede cambiar en un instante. Guerras, pandemias, crisis económicas, desastres naturales. Hemos estado al borde de la extinción más veces de las que nos gusta admitir. Hoy vamos a recorrer los momentos en los que la civilización estuvo a punto de colapsar. No estamos hablando de simples crisis, sino de eventos que casi nos llevan al fin de todo lo que conocemos. Desde plagas que exterminaron a millones hasta guerras que pudieron borrar ciudades enteras con bombas nucleares. Desde el colapso económico que dejó a millones sin hogar hasta la posibilidad real de que un asteroide nos borre del mapa. Cada vez que el mundo así ha estado al borde del abismo, ha habido una pregunta que siempre regresa. ¿Podría volver a pasar? La respuesta no es si volverá a ocurrir. La pregunta real es ¿cuándo? Este es el colapso de la humanidad. La humanidad ha sido diezmada por enfermedades muchas veces. Pero hay pandemias que no solo mataron gente, sino que destruyeron imperios, cambiaron el curso de la historia y dejaron cicatrices que aún sentimos hoy. Aquí están las pandemias que casi destruyen el mundo. Imagina esto. Un barco llega al puerto. A bordo, la tripulación está cubierta de llagas negras, vomitando sangre y muriendo en agonía. Los habitantes del puerto huyen, aterrorizados. Pero es demasiado tarde. La enfermedad ya ha llegado. En menos de 5 años, la peste negra mató a más de 25 millones de personas en Europa. No estamos hablando de una simple gripe. La gente se iba a dormir sana y despertaba con fiebre, vómitos y bubones del tamaño de una manzana en el cuello y las axilas. En cuestión de días, morían en un sufrimiento indescriptible. Las calles de las ciudades estaban llenas de cadáveres. No había suficientes personas para enterrarlos. Se arrojaban cuerpos a fosas comunes. El hedor de la muerte lo impregnaba todo. Familias enteras desaparecieron. Aldeas completas que quedaron vacías. En algunos lugares, la mitad de la población murió. El miedo llevó al caos. La gente quemaba a supuestas brujas y herejes, creyendo que la peste era un castigo divino. Se masacraba a minorías como los judíos, acusándolos de envenenar el agua. Algunos se entregaban a la locura, danzando desnudos en las calles y entregándose a la anarquía, convencidos de que el fin del mundo había llegado. Y de hecho, para ellos, había llegado. La peste negra cambió la historia. No solo mató a millones, sino que acabó con el sistema feudal, debilitó a la Iglesia y creó un mundo completamente nuevo. Un mundo construido sobre las cenizas de los que murieron. Pero lo peor de todo es esto. La peste negra sigue existiendo. Hoy, en el siglo XXI, hay casos de peste bubónica en diferentes partes del mundo. Y aunque tenemos antibióticos, si alguna vez una variante resistente surge, la historia podría repetirse. En el año 1918, el mundo celebraba el fin de la Primera Guerra Mundial. Pero mientras los soldados volvían a casa, llevaban consigo algo peor que cualquier enemigo. Un virus letal. La gripe española infectó a 1/3 de la población mundial y mató entre 50 y 100 millones de personas. Fue una pandemia tan devastadora que, en algunos lugares, la gente se moría más rápido de lo que podían ser enterrados. El virus era brutal. Un día tenías fiebre. Al siguiente, tus pulmones se llenaban de líquido y te ahogabas en tu propia sangre. Morías en cuestión de horas. Hospitales colapsaron. Ciudades enteras se convirtieron en fantasmas. Se decía que la muerte llegaba tan rápido que algunas personas caían muertas en la calle mientras caminaban. Y lo peor es que los gobiernos mintieron. No querían causar pánico, así que ocultaron la magnitud de la pandemia. La gente seguía trabajando, seguía viajando, y el virus se propagaba sin control. El resultado: la pandemia mató a más personas que la Primera Guerra Mundial. Hoy sabemos más sobre virus, pero la gripe española nos deja una pregunta aterradora. ¿Qué pasaría si algo así vuelve a ocurrir?
porque la verdad es que no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. En el año 2020, el mundo se paralizó. Una nueva enfermedad apareció, y en cuestión de meses, el planeta entero estaba encerrado en sus casas. El COVID-19 no fue tan letal como la peste negra o la gripe española, pero demostró lo frágil que es nuestra sociedad. En cuestión de días, supermercados vacíos, hospitales desbordados y ciudades completamente vacías. Gobiernos entrando en pánico. Protestas. Crisis económica. Conspiraciones. El mundo cambió para siempre. Y aunque la pandemia pasó, sabemos que otra vendrá. Los expertos advierten que hay virus desconocidos en la naturaleza que podrían ser 100 veces peores que el COVID-19. Virus con tasas de mortalidad del 50%, que podrían propagarse en días y hacer que el mundo entero colapse. Imagina una enfermedad con la letalidad del ébola, pero tan contagiosa como el sarampión. Una enfermedad sin cura, que se propaga por el aire y que en cuestión de meses mata a miles de millones. Parece ciencia ficción, pero no lo es. La pregunta no es si ocurrirá, es cuándo. Y cuando llegue el día, nos daremos cuenta de que, a pesar de toda nuestra tecnología, seguimos siendo igual de vulnerables que nuestros ancestros en la Edad Media. Las pandemias han sido letales, pero hay algo aún peor que los virus: la guerra. No hay nada que los humanos hagan mejor que destruirse entre sí. Y a lo largo de la historia, hemos estado a un solo paso de borrar a nuestra propia especie del planeta. Estas son las guerras que casi terminan con todo. La guerra más grande, la más sangrienta, la más brutal. Más de 70 millones de muertos. Ciudades reducidas a cenizas. Campos de concentración llenos de cuerpos apilados. Y el mundo entero convertido en un infierno. Todo comenzó con un hombre: Adolf Hitler. Un líder que convenció a su pueblo de que eran una raza superior y que su destino era conquistar el mundo. En pocos años, Hitler tenía a Europa bajo su control. Francia cayó en semanas. Londres fue bombardeada sin piedad. Y mientras tanto, en el este, el ejército nazi avanzaba sin freno hacia Rusia. Pero la guerra dio un giro. Estados Unidos entró en combate. Rusia resistió el brutal invierno. Y en el año 1945, Berlín estaba rodeada. Hitler se suicidó en su búnker. Alemania se rindió. Pero eso no fue el final, porque mientras Europa ardía, otra guerra se libraba en el Pacífico. Japón se negaba a rendirse, y Estados Unidos tenía un arma que cambiaría la historia para siempre. Hiroshima. Nagasaki. 2 bombas atómicas. En segundos, más de 200.000 personas convertidas en cenizas. La humanidad había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Habíamos aprendido a destruirnos con el solo presionar un botón. La Segunda Guerra Mundial terminó, pero la amenaza nuclear apenas comenzaba. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido. Estados Unidos contra la Unión Soviética. Capitalismo contra comunismo. Democracia contra dictadura. Y en el medio, miles de armas nucleares apuntándose mutuamente. Bastaba con que un solo líder perdiera la paciencia. Un solo error. Un solo misil lanzado por accidente. Y el mundo se habría convertido en un desierto radioactivo. Hubo un momento en el que estuvimos a minutos del fin de la humanidad. La crisis de los misiles en Cuba, año 1962. Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, a solo unos kilómetros de sus costas. En respuesta, bloquearon la isla y se prepararon para la guerra. Las órdenes eran claras: si un solo barco soviético cruzaba la línea, Estados Unidos respondería con un ataque total. El mundo entero contuvo la respiración. En Moscú, Nikita Khrushchev tenía su dedo sobre el botón nuclear. En Washington, John F. Kennedy hacía cálculos sobre cuántas ciudades quedarían en pie después del primer ataque. Los submarinos soviéticos estaban listos para disparar. Pero entonces, un hombre,
Un oficial llamado Vasily Arkhipov decidió no apretar el botón. Si ese hombre hubiera pensado diferente, tú no estarías viendo este video. La guerra nuclear no ocurrió, pero estuvimos a segundos de desaparecer. La Guerra Fría terminó en el año 1991 con la caída de la Unión Soviética, pero la paz nunca llegó realmente. En el año 2022, Rusia invadió Ucrania, y de repente, la amenaza nuclear regresó. Vladimir Putin ha insinuado más de una vez que, si las cosas salen mal, tiene la opción de lanzar misiles nucleares. Estados Unidos, la OTAN, China, todas las grandes potencias están en alerta. El mundo está más cerca de la guerra nuclear que nunca desde el año 1962. Si Rusia decide usar un arma nuclear táctica, la respuesta podría ser brutal. En cuestión de horas, la guerra podría escalar hasta convertirse en el peor escenario posible, un invierno nuclear global. Las grandes ciudades podrían desaparecer en minutos. Nueva York, Moscú, Pekín, Londres, París, reducidas a cenizas. El polvo radioactivo cubriría el cielo. El sol desaparecería. Las temperaturas caerían en picada. El hambre y la radiación acabarían con los pocos que sobrevivieran a las explosiones. Si alguien se equivoca, si alguien pierde la paciencia, podríamos estar viviendo los últimos días de la humanidad sin siquiera darnos cuenta. Las guerras ya no se libran solo con ejércitos. Hoy en día, los campos de batalla son digitales. Los hackers pueden apagar la electricidad de un país entero con solo presionar una tecla. Una inteligencia artificial descontrolada podría colapsar los sistemas de defensa. Y lo peor de todo, las armas biológicas. Ya no hace falta una bomba atómica para acabar con la humanidad. Solo hace falta un laboratorio. Las superpotencias han experimentado con virus modificados genéticamente, armas diseñadas para matar de forma selectiva, atacando a ciertos grupos de personas mientras dejan a otros intactos. Si un virus así escapara de control, si una inteligencia artificial decidiera que los humanos somos el problema, si una guerra futura se librara sin soldados, sino con máquinas que no sienten piedad, podríamos ser la primera civilización que no cae por guerras tradicionales, sino por nuestra propia tecnología. El futuro de la guerra ya no es de soldados en trincheras, es de códigos, virus y máquinas que no pueden ser detenidas. El verdadero peligro es que podríamos ni siquiera darnos cuenta de que la guerra ya comenzó. Las guerras y las pandemias matan rápido. Pero hay otra forma en la que las civilizaciones caen: el colapso económico. No hace falta una bomba ni un virus para destruir un país. Solo hace falta que el dinero deje de valer algo. Cuando el sistema financiero colapsa, la gente entra en pánico. Los bancos cierran, las empresas desaparecen, el hambre se extiende, y en cuestión de días, las calles se convierten en zonas de guerra. Aquí están los momentos en los que el mundo casi colapsa por culpa del dinero. Una mañana de octubre de 1929, todo parecía normal. Los mercados estaban en auge, los inversionistas estaban felices, y de repente, en cuestión de horas, todo colapsó. Las acciones se desplomaron, bancos enteros se hundieron. Millones de personas vieron desaparecer sus ahorros, y lo peor estaba por venir. La economía entró en una espiral de destrucción. Sin dinero, las empresas cerraron. Sin empresas, la gente perdió sus empleos. Sin empleo, no había comida. Millones de familias quedaron en la calle de un día para otro. La desesperación era total. En ciudades como Nueva York, la gente hacía filas de horas solo para recibir un plato de sopa. Algunos vendían todo lo que tenían por una hogaza de pan. Otros se lanzaban desde los rascacielos, incapaces de soportar la ruina. El crimen se disparó. La pobreza se extendió. Y en muchos lugares, el hambre era tan brutal que la gente empezaba a robar solo para sobrevivir. Lo más aterrador es que esta crisis no fue causada por guerras o desastres naturales. Fue causada por el sistema mismo.
Una burbuja financiera explotó y todo se vino abajo. Y lo peor es que podría volver a pasar. Hoy nuestra economía está basada en deuda. Los gobiernos imprimen dinero sin control. Las burbujas financieras crecen más y más. Si alguna explota, podríamos volver a ver escenas de gente hambrienta, bancos cerrados y ciudades en caos. Y esta vez, no hay garantía de que nos recuperemos. Por más de 70 años, la Unión Soviética fue una de las superpotencias del mundo. Un imperio que se extendía desde Europa hasta Asia, con millones de soldados y armas nucleares listas para disparar. Y en 1991, todo desapareció en cuestión de meses. La economía soviética colapsó. El sistema no pudo sostenerse más. Y de la noche a la mañana, un imperio entero se vino abajo. Las fábricas cerraron. La moneda perdió su valor. El hambre golpeó a la población. Las calles se llenaron de violencia. La mafia tomó el control de ciudades enteras. El ejército, antes el más temido del mundo, no tenía ni para pagarle a sus soldados. Muchos vendieron armas nucleares al mejor postor. La corrupción se disparó. Y por un tiempo, Rusia parecía una nación condenada. Fue un recordatorio de que hasta los imperios más poderosos pueden caer en cualquier momento. Si una superpotencia como la Unión Soviética pudo colapsar tan rápido, ¿qué nos hace pensar que el mundo moderno es más estable? La crisis financiera de 2008 fue otro recordatorio de lo frágil que es la economía global. Todo comenzó con una burbuja inmobiliaria. Los bancos dieron préstamos sin control. La gente compró casas que no podía pagar. Y cuando la burbuja explotó, todo el sistema financiero casi colapsa. Millones perdieron sus empleos. Empresas enteras desaparecieron. El gobierno tuvo que imprimir dinero y rescatar bancos con el dinero de los ciudadanos. El sistema sobrevivió. Pero quedó claro algo aterrador. Nuestra economía es una ilusión. El dinero ya no es oro ni plata. Es solo números en una pantalla. Y esos números pueden desaparecer en cualquier momento. Es por eso que muchos creen que el futuro del dinero no está en los bancos, sino en la tecnología. Las criptomonedas, la inteligencia artificial, los sistemas financieros descentralizados. Estamos entrando en un mundo donde el dinero tal vez ya no sea lo que conocemos. Pero también hay un riesgo. Si la tecnología toma el control del dinero, ¿qué pasa si algún día el sistema decide que no vales nada? Si el dinero desaparece de la noche a la mañana, el colapso global podría ocurrir en cuestión de horas. Y ahí es donde entra el siguiente problema. La gente no se quedará de brazos cruzados. Cuando la economía colapsa, la gente no solo sufre, se enoja. A lo largo de la historia, cada crisis ha venido acompañada de protestas, revueltas y revoluciones. La Revolución Francesa comenzó por el hambre. La Primavera Árabe fue impulsada por la desigualdad. Y en la actualidad, cada vez vemos más señales de un mundo al borde de la rebelión. Las protestas en América Latina, las crisis en Europa, las tensiones en Estados Unidos. Cada vez más gente siente que el sistema no funciona. Y cuando la gente pierde la fe en el sistema, la historia nos dice lo que pasa después. Las ciudades arden. Hoy vivimos en una era donde una protesta puede volverse global en segundos. Todo gracias a las redes sociales. Las imágenes de brutalidad policial se vuelven virales. Los discursos de odio se propagan como incendios. Y en cuestión de días, las calles se llenan de barricadas, incendios y caos. La pregunta es, ¿estamos cerca de un colapso global? Si la historia nos ha enseñado algo, es que las grandes civilizaciones no caen por guerras externas. Caen desde adentro. La desigualdad, la corrupción, la falta de confianza en el sistema. Todo esto ha destruido imperios antes. Y ahora estamos viendo los mismos síntomas en el mundo moderno. La gran pregunta es, ¿somos la siguiente civilización en caer? Las guerras pueden evitarse. Las crisis económicas pueden controlarse. Pero cuando la naturaleza decide que es nuestro turno de desaparecer, no hay nada que podamos hacer. A lo largo de la historia, terremotos, tsunamis, volcanes y asteroides han devastado ciudades enteras. Algunos de estos eventos fueron tan brutales
que pusieron a la humanidad al borde de la extinción. Estos son los momentos en los que la Tierra casi nos borró del mapa. El 1 de noviembre de 1755, Lisboa, la capital de Portugal, era una de las ciudades más ricas de Europa. Sus calles estaban llenas de comerciantes, iglesias y palacios. Pero en cuestión de minutos, todo cambió. Un terremoto de magnitud 9 sacudió la ciudad. Las casas se derrumbaron. Las iglesias colapsaron sobre la gente. El suelo se abrió tragándose barrios enteros. Los sobrevivientes corrieron al puerto, tratando de escapar en barcos. Pero el desastre no había terminado. 10 minutos después, un tsunami gigantesco arrasó la costa. Las olas, de más de 20 metros de altura, devoraron la ciudad y mataron a miles. Los incendios que siguieron destruyeron lo poco que quedaba en pie. En total, más de 100.000 personas murieron. Lisboa quedó reducida a cenizas, y Europa nunca volvió a ser la misma. Este terremoto fue tan devastador que los filósofos de la época empezaron a cuestionar todo. ¿Era un castigo divino o simplemente la naturaleza recordándonos lo insignificantes que somos? Lo peor es que un evento así podría volver a ocurrir en cualquier momento. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto en el Océano Índico generó un tsunami devastador. Las olas alcanzaron los 30 metros de altura y viajaron a la velocidad de un avión. En cuestión de minutos, playas llenas de turistas desaparecieron bajo el agua. Ciudades costeras fueron arrasadas. La gente corrió sin saber que no había escapatoria. En total, más de 230.000 personas murieron en 14 países. Fue uno de los desastres naturales más mortales de la historia. Y lo más aterrador es que no fue el primero, ni será el último. Los expertos advierten que otro mega tsunami podría ocurrir en cualquier momento. Hay volcanes submarinos y fallas tectónicas que podrían desencadenar una ola gigantesca capaz de borrar ciudades enteras del mapa. Si vives cerca del mar, piénsalo bien. Un día, sin previo aviso, el océano podría levantarse y reclamar lo que es suyo. El planeta se está calentando. Los polos se están derritiendo y el clima se está volviendo cada vez más extremo. En los últimos 100 años, las temperaturas han subido más rápido que nunca en la historia registrada. Los huracanes son más fuertes. Los incendios forestales arrasan miles de hectáreas. Las sequías dejan sin agua a millones de personas. Y lo peor está por venir. Si el calentamiento global sigue a este ritmo, ciudades costeras como Nueva York, Miami y Ámsterdam podrían quedar bajo el agua en menos de un siglo. Las cosechas podrían fallar. El agua dulce podría escasear, y el mundo entraría en un caos sin precedentes. Los científicos advierten que estamos cerca de un punto sin retorno. Un momento en el que, aunque dejemos de contaminar, ya no podremos frenar el desastre. La pregunta es, ¿ya cruzamos ese punto? Hace 66 millones de años, un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro impactó la Tierra y acabó con los dinosaurios. El impacto liberó una energía equivalente a miles de bombas nucleares. Provocó incendios globales, tsunamis de más de 1 kilómetro de altura y una nube de polvo que bloqueó el sol por años. ¿El resultado? Más del 75% de la vida en la Tierra desapareció. Ahora la pregunta es, ¿podría volver a pasar? La NASA monitorea miles de asteroides cercanos a la Tierra. Algunos de ellos podrían causar una destrucción a nivel global si impactan. Y lo peor es que los sistemas actuales solo podrían detectar un asteroide con días o semanas de anticipación. Si mañana descubrieran un asteroide en curso de colisión con la Tierra, no habría nada que pudiéramos hacer. Solo quedaría esperar el impacto. La NASA está desarrollando planes para desviar asteroides, pero hasta ahora no hay ninguna garantía de que funcionen. Si uno de estos gigantes espaciales nos apunta directamente, podríamos ser la siguiente especie en desaparecer. A lo largo de la historia, hemos sobrevivido guerras, pandemias, crisis económicas y desastres naturales. Pero cada vez que superamos uno, aparece otro. La pregunta no es si la humanidad colapsará. La pregunta es ¿cuándo? Las civilizaciones más grandes de la historia pensaron que eran invencibles.
Creyeron que durarían para siempre, pero todas cayeron. El Imperio Romano, los mayas, la Unión Soviética. Cada una de ellas creía que su mundo era sólido, y todas desaparecieron. ¿Realmente somos diferentes? Si la historia nos enseña algo, es que las grandes civilizaciones no caen de la noche a la mañana. El colapso es un proceso lento, pero inevitable. El problema es que la mayoría de la gente no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Las señales están ahí. Guerras, crisis, desastres naturales. Tal vez estamos viendo los últimos días del mundo tal como lo conocemos, o tal vez aún podemos hacer algo para cambiarlo. El destino de la humanidad sigue siendo un misterio. La única pregunta que queda es, ¿estaremos aquí para averiguarlo?